Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a otro seminario de Duchen al Día. Yo soy Marisol Montolío, soy la directora científica de Duchen Parent Project España y hoy os voy a presentar el seminario de distrofia muscular de Duchenne y cerebro. Va a venir dado por el doctor Rubén Miranda, que es profesor titular del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Rubén es profesor titular de este departamento y codirector del Grupo de Investigación de Neuroeducación y Desarrollo de esta universidad. En 2004 obtuvo un doctorado en neurociencias por la Universidad de Oviedo, trabajando en las bases neurobiológicas, metabólicas y sinápticas del aprendizaje y la memoria. En 2005 se incorporó como profesor ayudante en la Universidad de las Islas Baleares, donde estuvo combinando hasta 2009 actividad docente en el área de psicobiología con investigación en el equipo de Serge Lagouche y Cyril Bailén del ahora llamado Instituto de Neurociencias de París, Orsay, perteneciente al Consejo Superior de Investigación Científica francés, el CNRS, trabajando en el estudio de las bases neurobiológicas de los déficits cognitivos asociados con mutaciones en el gen de la distrofina. Durante este periodo estuvo combinando su trabajo entre España y Francia gracias a la obtención de diversas becas y ayudas de investigación postdoctorales por distintas instituciones y organizaciones tanto de España como de Francia. En 2009 entra a formar parte del Departamento de Psicobiología de la UCM, donde actualmente tiene una posición permanente y ha iniciado y dirige una línea de investigación centrada en la evaluación y rehabilitación de las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con distrofinopatías. En su investigación combina el trabajo en los modelos animales y en humanos, empleando múltiples enfoques experimentales que incluyen pruebas de comportamiento y comunicación animal, estudios neurohistológicos y neuroanatómicos ultraestructurales, análisis de expresión de genes y proteínas, técnicas de neuroimagen como resonancia magnética o evaluación neuropsicológica humana, además de técnicas de estimulación cerebral no invasivas como la estimulación eléctrica transcraneal. En la actualidad continúa colaborando con proyectos en Francia del CNRS y su principal línea de investigación en España está apoyada por fondos de la Unión Europea por un programa Horizon 2020. Bienvenido, Rubén, cuando quieras. Muchas gracias, Marisol. Gracias por haberme invitado a formar parte de este ciclo de webinars. Y nada más, voy a introducir un poco lo que va a ser mi charla de hoy, que como ya bien dice el título, estaría centrado en ver la relación que tiene la distrofia muscular de Duchenne con el cerebro. Simplemente a modo de recordatorio muy breve, creo que bueno, todos los asistentes pues estarán familiarizados con qué es esto de la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que nos va a afectar fundamentalmente al músculo, implicando una debilidad muscular progresiva y que va a estar asociada con complicaciones cardíacas y respiratorias. No obstante, mi objetivo hoy no es hablar de la parte muscular, sino precisamente decir que la distrofia de Duchenne es algo más que una enfermedad muscular o que no es solo una enfermedad muscular. Como estáis viendo aquí, pues hay infinidad ya de trabajos, de artículos que están centrados un poco en la descripción de los múltiples déficits cognitivos que se han ido observando en los pacientes y alteraciones desde el punto de vista del cerebro, de la organización del cerebro. Este tipo de alteraciones, problemas a nivel cognitivo, ya fueron descritos en su momento por el propio Duchenne, donde en su obra principal pues hablaba a través un poco del análisis de los casos que había observado, hablaba de problemas a nivel de lenguaje, con retraso un poco en la adquisición del lenguaje y problemas también que sucedían en algunos de estos pacientes a nivel de la inteligencia, observándose pues pacientes en los que esa inteligencia se podría considerar obtusa, digamos un poco afectada, hasta algunos en los cuales llegamos a lo que en aquellos tiempos se llamaba la idiocia o ser idiota, que es lo que a día de hoy conoceríamos como una discapacidad intelectual que habría sido reconocida, como digo, ya en esos tiempos por Duchenne en algunos de
de sus casos. Obviamente esto hizo surgir la idea de que podría haber algún tipo de patología cerebral, que también en algunos casos había alguna referencia, pues por ejemplo, a alteraciones en alguna parte del cerebro, como los lóbulos temporales, que recordaban un poco a las, digamos, alteraciones que se observaban en otros pacientes que tenían hidrocefalia. No obstante, lo que caracterizaba este tipo de observaciones de la parte cognitiva y de la parte cerebral era la inconsistencia, el hecho de que hubiera pacientes que tuvieran inteligencia dentro de los rangos de la normalidad y otros hasta una discapacidad intelectual y que no se podrían observar de forma sistemática alteraciones cerebrales. Obviamente se tuvo que descartar y así fue que la distrofia muscular fuera una enfermedad con origen cerebral, pero quedaba ahí sobre la mesa la posibilidad de que efectivamente pudiera haber una asociación con déficits cognitivos que tuvieran esa base cerebral. Para entender un poco esto, por qué en la distrofia muscular podemos llegar a encontrar alteraciones cerebrales o alteraciones cognitivas, podremos ir un poco a la base, a lo que es el gen de la distrofina, el gen del DMD, de la distrofia muscular de Duchenne. Me imagino que ya todos estén más o menos familiarizados con este gen. Sería un gen complejo en el sentido de que tendría distintos promotores internos, es decir, lugares a partir de los cuales podemos empezar una lectura para dar lugar a distintas proteínas. La que conocemos desde el punto de vista del músculo sería la proteína distrofina o DP427, que sería la proteína de expresión o de extensión máxima o completa, pero de esa misma forma, digamos, o una proteína con esa misma longitud, también tenemos expresión de ella a nivel de cerebro. Fundamentalmente tenemos dos formas, una de ellas que estaría expresándose a nivel de hipocampo y de áreas corticales en ese cerebro, y otra que estaría expresándose fundamentalmente en células de Purkinje o Purkinje, que serían células características del cerebelo, otra región encefálica. Además de estas proteínas de extensión completa, esta distrofina de 427 kilodaltons, tendríamos otras dos de las que yo voy a hablar a lo largo de esta presentación, que serían de un tamaño menor y que reconoceríamos como la DP140 y la DP71. Son proteínas más cortas, más pequeñitas y que tienen igualmente niveles de expresión elevados a nivel de cerebro. No lo he dicho, pero digamos, la localización de la distrofina de extensión completa estaría fundamentalmente asociada a nivel subcelular a lo que sería la densidad postsináptica. Ahora explicaré un poco en qué consiste esto. En este momento, el mensaje que podríamos transmitir es que efectivamente de ese gen de la distrofia de Duchenne van a salir distintos productos proteicos, el que estarían viéndose expresados normalmente en el cerebro y por lo tanto cuando tenemos alguna mutación que va a impedir la expresión de esos productos, pues tendremos ausencia de esas formas de proteína en el cerebro de los pacientes. Decíamos que de esa distrofina la expresión fundamental sería a nivel de densidad, o su localización fundamental sería a nivel de la densidad postsináptica. Para saber qué es esto, aquí tenemos una imagen de lo que sería la llamada sinapsis, una sinapsis química, que sería el punto de unión entre dos neuronas en nuestro cerebro. Básicamente, la anatomía de una sinapsis es relativamente sencilla. Tendríamos un componente que llamamos componente presináptico, que sería un elemento de esas neuronas en comunicación, básicamente la que va a enviar un mensaje, y otro elemento que llamamos postsináptico, que sería un poco el que se encarga de recibir esa señal. Vemos que entre estos dos elementos, el elemento que sería el emisor y el elemento que sería el receptor, tenemos un pequeño espacio o hendidura sináptica. Esto es una característica de la configuración del sistema nervioso, de tal manera que las dos neuronas que están en comunicación, la neurona pre con la neurona postsináptica, en ningún caso llegan realmente a unirse. Hay un pequeño espacio entre ellos. Esto es algo característico ya anticipado en su momento por Ramón y Cajal.
Bien, si nos vamos al elemento presináptico, vemos que destaca la presencia de estructuras que serían con una forma circular, que es lo que llamamos las vesículas o vesículas sinápticas, que son los elementos donde se contiene, donde se almacena el elemento que se utiliza para la comunicación entre las dos neuronas, que son básicamente moléculas, los llamados neurotransmisores. Si nos vamos ahora a la parte postsináptica, a la receptora, vemos que aparece una parte con una coloración un poco más oscura, que es lo que llamamos la densidad postsináptica. Ahí es donde vamos a ver que tenemos lo que serían los receptores que se encargan de ligar, de captar esas sustancias que envía la neurona emisora, la neurona presináptica, para poder darse ese juego de la comunicación que, como está aquí representado, iría en este sentido fundamentalmente, de la neurona pre a la neurona postsináptica. En esta animación podemos ver de forma muy sencilla cuál es un poco ese juego de la comunicación entre dos neuronas a través de la sinapsis química, donde la neurona presináptica liberaría esas sustancias, esos neurotransmisores que tienen que encontrar esos receptores en la neurona postsináptica para que ocurra algo, para que se dé esa comunicación. Y aquí, en esta parte postsináptica, es donde vamos a encontrar nuestra distrofina, básicamente una proteína en este color morado, aquí representada, que estaría haciendo un poco de puente entre lo que serían elementos del citoesqueleto de la neurona postsináptica con los elementos moleculares, proteicos de la membrana de esa neurona. Y las funciones que va a realizar esa proteína, pues bueno, son diversas, pero fundamentalmente estaríamos hablando un poco de dar soporte para lo que sería la estabilización, el agrupamiento de esos receptores postsinápticos. Por lo tanto, lo que vamos a tener es, en muchos casos, cuando hay deficiencia de esa proteína, de esa distrofina en esa localización postsináptica, vamos a tener alteraciones un poco en la distribución, en la organización de esos receptores postsinápticos y con ello vamos a tener alteraciones en la comunicación, en la fisiología sináptica, en la habilidad que tienen o la eficacia con la que se pueden comunicar dos neuronas. Esto sería un poco un esquema para un poco señalar en términos generales cuáles serían esas distintas funciones de las tres grandes proteínas de las que voy a hablar. Por un lado tendríamos esa proteína de extensión completa, la DP427, que en esa posición postsináptica la tendríamos fundamentalmente asociada con receptores del tipo que llamamos GABA-A, básicamente un receptor especializado en comunicación de tipo inhibitoria. Básicamente la comunicación en el sistema nervioso es un juego de excitación-inhibición. Hay señales que lo que pretenden es excitar o estimular una neurona y otras que sería un poco lo contrario, inhibir. Y el GABA sería uno de los neurotransmisores principales para esa inhibición a nivel neuronal. Y en este caso tendríamos una asociación específica de la DP427 con este tipo de receptores. Y el problema que derivaría de la falta de esa proteína sería que esos receptores no quedarían bien anclados en esa membrana, no quedarían bien agrupados en esa membrana y por lo tanto empezaríamos a ver problemas a nivel de la eficacia de esa transmisión de tipo inhibitorio. Por otro lado, tendríamos dentro del grupo de las distrofinas cortas, la DP71, que manteniendo también esa expresión a nivel o esa localización a nivel de membrana postsináptica, en este caso no estaríamos junto con receptores de tipo inhibitorio, sino con receptores que estarían asociados más a transmisión excitatoria. La función de la DP71 es compleja, es diversa, básicamente no solamente podemos verla a nivel de esa parte postsináptica o receptora, también podremos ver funciones a nivel presináptico y también podemos ver expresión de esta misma proteína en condiciones normales en otro tipo de células nerviosas, como las células gliales, que estarían un poco participando en la formación de esa barrera que separa un poco el sistema nervioso de lo que nos viene a través de la perfusión sanguínea, del flujo sanguíneo, haciendo una suerte de barrera hematoencefálica y por lo tanto las alteraciones que estamos viendo asociadas a la pérdida de la DP71 son diversas, no solamente afectarían un poco a la transmisión, a la neurotransmisión, sino también tendrían efectos a nivel un poco de la permeabilidad de esa membrana
esa barrera hematoencefálica. Por otro lado, tendríamos la cuestión de la ADP140, de esta proteína, que también es una de las proteínas cortas. Estaríamos hablando de un desconocimiento bastante más grande de lo que sería un poco su pauta de expresión o su localización o su función en general. Estamos conociendo poco a poco sería un poco esa función genérica de esta otra proteína, pero todavía desconocemos bastante cosas de ellas. Lo que sabemos, por ejemplo, es que tiene un patrón de expresión muy relacionado con el desarrollo. Normalmente estaría muy viéndose expresada, sintetizada con mucha intensidad durante periodos tempranos del desarrollo. Esto nos podría establecer una relación, ayudar a establecer una relación de esta proteína con los procesos de formación de ese sistema nervioso, con procesos un poco de la organización de las redes neurales, algo que también queda reflejado por la relación que tiene la expresión de esa proteína con la puesta en marcha también, con la expresión de otros genes distintos también implicados en estos procesos de neurodesarrollo. Por lo tanto, estaríamos hablando de múltiples funciones en las cuales estarían implicadas las distintas formas de distrofia cerebral. Básicamente hablaríamos de ese proceso de participación, esos procesos de neurodesarrollo, sobre todo a través de la ADP140. Hablaríamos también de una participación en la regulación de la función sináptica a través de esa expresión que tiene o localización, las formas como la ADP427 o la ADP71 a nivel postsináptico. Y esto nos llevaría también a una función importantísima de estas proteínas en los procesos que llamamos de plasticidad sináptica, es decir, de esos cambios que se tienen que producir en el sistema nervioso en relación a las condiciones cambiantes a lo que nos estamos enfrentando. Cuestiones que se ven alteradas de forma significativa en ausencia de estas proteínas. Sobre todo este tipo de información la hemos ido obteniendo y acumulando a través del estudio con modelos animales que pueden ser deficientes en una o varias formas de estas proteínas, de estas distrofinas, y en ellos hemos visto pues, efectos, por ejemplo, de lo que serían alteraciones anormales de procesos de plasticidad en el hipocampo, una de las regiones fundamentales para el aprendizaje y la memoria, o el cerebelo, y también serían cambios estos que no solamente afectarían a la fisiología, sino también un poco a la estructura, a la anatomía, con cambios un poco en la densidad, en la morfología de esos contactos que hay entre neuronas. Y esto ocurriría, por ejemplo, en ratones deficientes en la forma, digamos, más larga de la proteína, la 427, estudios realizados, por ejemplo, con el modelo de ratón MDX, o también ocurriría cuando impedimos la expresión selectiva de la DP71, un ratón mutante específico para esta proteína, donde igualmente también estamos viendo alteraciones de esos procesos de plasticidad, también esas regiones importantes para el aprendizaje y la memoria, y donde también más recientemente hemos podido documentar que existe una alteración de ese equilibrio que es fundamental para la función del sistema nervioso, para la función del cerebro, que sería el equilibrio entre cuánta excitación y cuánta inhibición podremos observar en ese cerebro, y más en concreto este resultado obtenido a nivel de corteza prefrontal, que es una región anterior de nuestro cerebro que es fundamental para la regulación del comportamiento. Asimismo, también otra de las funciones principales que antes un poco señalaba en términos genéricos sería la participación de estas proteínas en esos procesos un poco de control de homeostasis metabólica y de permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sobre todo por esa expresión que tiene específica la DP71 a nivel, pues, por ejemplo, de esas otras células nerviosas, esas células gliales. Vamos a ver ahora un poco cuáles podrían ser, ya no tanto a nivel celular, sino a nivel un poco de cerebro, lo que serían los efectos o lo que conocemos de los efectos de la pérdida de estas distrofinas.
Esto que tenemos aquí sería un poco un resumen de los principales resultados clásicos con los que contábamos hasta no hace mucho tiempo. Básicamente son resultados que vienen sobre todo de estudios con autopsia y estudios donde pues, todavía no teníamos determinadas técnicas para poder afinar y de hecho lo que cuando uno echaba la vista atrás, pues lo que se veía era como mucha inconsistencia en los resultados. Había informes, reportes de presencia de una dilatación ventricular. Los ventrículos son cavidades que tenemos dentro de nuestro cerebro, por donde fluye el conocido como líquido cefalorraquídeo. Pues alteraciones a este nivel de unas cavidades que están dentro de nuestro cerebro pueden llegar a comprometer la función del cerebro porque estarían ejerciendo una presión sobre el tejido. Por otro lado, también se habían observado procesos de atrofia cortical. Aquí nos estamos refiriendo un poco pues, a disminución del volumen de lo que es el tejido cerebral, de lo que es un poco lo que podría ser la llamada sustancia gris de nuestro cerebro. De hecho, esto es un resultado que también se ha podido ver confirmado a día de hoy de cambios en lo que sería ese volumen cerebral o la cantidad que tenemos de esa sustancia gris, cuánto tejido, cuántas neuronas podemos tener y también de la llamada sustancia blanca, que serían básicamente las vías de comunicación. Estos son prolongaciones de las células nerviosas que utilizan para poder ponerse en contacto unas con las otras alteraciones que se veían, por ejemplo, podríamos decir un poco la microestructura de esas prolongaciones, lo que llamamos alteraciones dendríticas, básicamente. Aquí estaríamos hablando un poco de unas ramas particulares que tienen esas neuronas que sirven un poco como puntos de anclaje para recibir contactos por parte de otras. Y tendríamos también problemas a nivel metabólico, de función general del cerebro, como por ejemplo disminución en el metabolismo de nutrientes como la glucosa o alteraciones a un nivel, pues, por ejemplo, electrofisiológico, de lo que serían alteraciones a nivel de electroencefalografía, de haberse visto cómo se vieron algunos patrones de actividad un poco anómalos en algunos de los cerebros de pacientes que hayan sido estudiados. A día de hoy, los resultados más recientes de los que disponemos pues, nos estarían reflejando que si hacemos una resonancia magnética, como aquí tenéis, unos cortes una visión, cortes horizontales del cerebro, no habría así a grandes rasgos diferencias en la organización anatómica de un cerebro de un paciente con Duchenne o una persona sin Duchenne. Las alteraciones, digamos, son más cuantitativas. Hay que realizar una serie de análisis para poner de manifiesto que efectivamente podríamos estar hablando de un menor volumen cerebral o de una disminución en el volumen de la sustancia gris, que insisto nuevamente, sería un poco en el término que utilizamos para referirnos a lo que serían los cuerpos neuronales. En un cerebro, visto por ejemplo a través de resonancia magnética, se puede diferenciar perfectamente cuando hablamos de sustancia blanca, que sería la parte más clarita, o sustancia gris, que sería aquello que vemos un poco más oscuro, donde estarían congregados, digamos, concentrados esos cuerpos celulares. Por otro lado, las alteraciones no solamente estarían afectando a esa parte, digamos, molar o estructural de la neurona, sino que también a sus prolongaciones, a la sustancia blanca, distintos índices como el de la anisotropía o la difusividad radial, que tienen que ver un poco con cuántas comunicaciones, cuántos puentes de comunicación, cuántas fibras podemos tener dentro de ese cerebro, se han visto también que pueden estar alterados en los pacientes con Duchenne. No obstante, por una serie de consideraciones metodológicas, pues, por ejemplo, la falta de una muestra suficientemente amplia de pacientes, todavía no se han podido establecer correlaciones o relaciones causa-efecto, si se quiere. Por otro lado, entre lo que sería este tipo de alteraciones y el rendimiento cognitivo. No obstante, evidentemente los problemas cognitivos que luego vamos a ver en los pacientes de Duchenne tienen que tener una base cerebral y por lo tanto lo único que podemos decir en este momento es que necesitaremos incrementar un poco, realizar nuevos estudios para poder llegar a valorar un conjunto de pacientes suficientemente amplio para poder llegar a establecer matemática o estadísticamente esa relación.
Por otro lado, de estos resultados recientes, estos estudios recientes, un poco sobre la neuroimagen y la relación de esas alteraciones cerebrales con los déficits cognitivos en pacientes, se pone de manifiesto o es importante también o surge como algo importante la cuestión de si hay diferencias en función de dónde está la mutación en los pacientes. Y esto va a ser una cosa que va a impregnar el resto de la presentación, donde vamos a ver que efectivamente de esa gran variabilidad que vamos a ver que es característica del Duchenne, mucha de esa variabilidad estaría explicada en base a la propia variabilidad del punto de mutación entre los distintos pacientes. Y hablaríamos como de dos puntos principales. Esa mutación estaría afectando solamente a la expresión de la forma más larga de la proteína. Si la mutación estuviera o está afectando a la expresión de la forma larga más alguna de las cortas, como por ejemplo la DP140, y si esa mutación es todavía más distal y por lo tanto estaría afectando la expresión de todas de las proteínas cerebrales, de las distrofinas cerebrales. Y en este caso, estaríamos viendo una asociación entre un mayor riesgo de presencia de este tipo de alteraciones con mutaciones que estarían afectando sobre todo a la expresión de la DP140, una afectación que sería acumulada. Aquí tendríamos que tener en cuenta que estaríamos hablando de que serían pacientes que han perdido la capacidad de expresar la forma más larga de la proteína y también esta, y sin embargo mantienen, pues, por ejemplo, la capacidad de poder expresar la forma todavía más corta, la DP71. Básicamente, eh, otro de los resultados importantes o, digamos, interpretaciones o conclusiones que se pueden llegar a través de este tipo de estudios es que las alteraciones que estaríamos viendo en la organización un poco estructural o anatómica del cerebro no serían de tipo degenerativo o atrófico como se pensaba anteriormente, sino que estarían más asociadas con procesos madurativos. Sería un problema más de desarrollo temprano de la formación de esos circuitos, de esas estructuras cerebrales, antes que pensar en que hay un proceso degenerativo o necrótico específico en estos pacientes. Decíamos que una de las cuestiones importantes que nos interesa es ver un poco cuál es esa base de los déficits cognitivos que vamos a ver que son habituales en pacientes Duchenne. Y hay estudios como este también recientes, donde sí que se ha podido llegar a establecer algún tipo de relación, pues por ejemplo, con esos índices que decíamos relacionados con cuántas fibras, cuántas son esas prolongaciones que tenemos para comunicar las células entre sí, las neuronas entre sí, y las puntuaciones o los valores de cociente intelectual. Básicamente tenemos aquí una relación lineal bastante clara donde cuando tenemos una menor densidad, menor cantidad de fibras, generalmente los valores de cociente intelectual, en este caso cociente intelectual de la parte más verbal, pues se verían reducidos. Decíamos que tendríamos alteraciones esperables a nivel de la fisiología sináptica, pero también podría haber problemas a nivel metabólico por el papel que pueden tener esas proteínas, esas distrofinas, un poco en esa barrera hematoencefálica, y un poco en el desarrollo de un poco de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Y efectivamente, en este estudio todavía más reciente, 2017, habríamos encontrado que característico en cerebros de Duchenne sería encontrar un menor flujo sanguíneo, una menor perfusión sanguínea. De esto no podemos decir cuáles son las causas o los mecanismos que llevan a ello. Los propios autores pues dan varias opciones que a día de hoy pues no dejan de ser parcialmente especulativas. Y por otro lado tampoco se ha podido llegar todavía, porque son resultados, digamos, incipientes, que necesitan más confirmación, más muestra para consolidarse. No se ha podido llegar a establecer relación directa con los déficits cognitivos. Pero ahí tenemos otro tipo de alteración que también sería evidente y relativamente frecuente en pacientes.
Vamos a ver ahora entonces la parte más de la cognición. Hasta ahora has hecho un poco un repaso de lo cuales pueden ser un poco las consecuencias a nivel genérico celular y a nivel un poco de estructural y de fisiología cerebral en términos generales. Y ahora vamos a ver un poco cuáles podrían ser las alteraciones cognitivas que se han ido documentando, que serían más frecuentes en el caso de los pacientes con Duchenne. En primer lugar, habría que hablar de una afectación intelectual donde lo característico va a ser la variabilidad, nuevamente, la variabilidad que nos puede llegar, que se va a ver reflejada en que habrá pacientes cuyo nivel intelectual sea perfectamente normal, otros que esté un poco deteriorado, otros que esté, digamos, en unos niveles moderados y otros en que estamos viendo lo que sería ya una afectación grave y una discapacidad intelectual, por tanto. Otra cuestión importante que llevamos durante muchos años manteniendo es la idea de que los déficits cognitivos, esa afectación del cociente intelectual, por ejemplo, o del nivel intelectual, no sería progresiva. Esto es algo que a día de hoy también está, digamos, la investigación muy enfocado en ello. Es por eso que pongo ahí bajo investigación y de hecho estamos encontrando algunos resultados de estudios en modelos animales que están queriendo poner un poco en entredicho esta idea, de ver un poco que efectivamente podría haber cierta progresión en sentido negativo del estado cognitivo, en este caso a través de modelos animales, y estaría por ver un poco si esto podríamos confirmarlo a nivel de pacientes, ver estudios longitudinales y efectivamente pudiera darse esa, esa progresión que sería lamentablemente a peor de ese estado intelectual. En cualquier caso, a día de hoy contamos con esta idea de que esos déficits no serían progresivos y que además habría una independencia de este déficit conductual, de este déficit cognitivo, intelectual, si lo hubiera, con respecto al estado motor del paciente, a la afectación motora que podamos encontrar en el paciente. De los distintos estudios, y se han hecho bastantes en relación a estos valores, a estos índices de cociente intelectual, de la función intelectual, no se ha podido encontrar que efectivamente hubiera alguna relación. Es decir, podemos tener un déficit intelectual importante y un estado muscular, digamos, no muy afectado, y a la inversa podemos ver pacientes donde ya tienen un estado de la función muscular a nivel motor ya muy afectados y sin embargo no ver asociado a esto algún problema intelectual alguno. Otra cuestión que es también importante y que pone de manifiesto que efectivamente lo que es la patología muscular y lo que es la patología cognitiva van por cursos diferentes o por caminos distintos, es que la presencia de las alteraciones cognitivas puede ser muy temprana y puede hacerse evidente incluso antes de que estemos observando signos de afectación motora seria, es decir, la aparición de este tipo de alteraciones cognitivas puede ser muy precoz. Por otro lado, habría un poco que definir en qué áreas de la cognición podríamos estar viendo esos mayores déficits en el caso de los pacientes. La cuestión intelectual o el cociente intelectual sería un poco como el promedio de todo esto que conforma lo que llamamos la cognición, los procesos cognitivos. Y aquí podríamos estar mencionando déficits que vamos a observar y observamos a nivel de la función de atención o atencional, aprendizaje, memoria, habilidades de lenguaje y de comunicación, conducta, estado emocional, conducta social, funciones ejecutivas. Esto básicamente es como un pequeño resumen de lo que sería la psicología, lo que sería un poco la estructura de la cognición humana o animal en general. Lamentablemente, en pacientes de Duchenne podemos encontrar afectación de cualquiera de estas áreas. Y esa afectación pues, puede ser muy específica, pues, de un componente atencional o un componente lingüístico, pero también, y lo más habitual sería que viéramos combinaciones, y vemos combinaciones de déficits en distintas áreas de esta estructura de la cognición. Y esto es lo que digo, trato de reflejar que puede tener esa consecuencia a nivel un poco de lo que ya va a ser esa función intelectual. En algunos casos
podemos estar ante déficits a nivel de esos valores del cociente intelectual que serían el reflejo no tanto de una desorganización o problema en todas las áreas de la cognición, sino simplemente de alguno de esos componentes, que hay una, digamos, una afectación muy específica, pues, por ejemplo, de habilidades lingüísticas, y eso lo que nos haría, o nos podría hacer es tirar esos valores de cociente intelectual un poquito hacia abajo, ¿no? Y ponernos en rangos un poco por debajo de la normalidad. Todo este tipo de combinaciones serían posibles. Voy a pasar ahora a ver un poco cuáles serían los resultados y un poco lo que sabemos en general de la relación de Duchenne con esa medida de la inteligencia general. Y perdón, el primer dato que podríamos mencionar sería el que, en términos generales, estaríamos hablando de que el promedio de inteligencia en pacientes Duchenne tomados en global, pues estaríamos hablando de una inteligencia un poquito por debajo de la que sería la normalidad. En términos estadísticos nos referimos a ello como una desviación por debajo de lo que sería la media, es decir, valores que serían de 80 a 85 frente a lo que sería la normalidad de 100. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos también la presencia, y aquí la estimación puede ser un poco variable, pero más o menos estaríamos hablando de en torno a un 30% de pacientes que estarían ya con niveles de inteligencia, niveles un poquito peores de lo deseable. Estaríamos hablando de estar ya dentro del rango de la discapacidad intelectual, es decir, por valores por debajo de 70. Es decir, por un lado, si tomáramos la población Duchenne en general, pues veríamos que estaríamos tirando un poquito de la media hacia abajo, o algo así, dentro de ese rango, estaríamos básicamente ante personas que se puedan desenvolver con relativa facilidad, pero un 30% de ese conjunto de pacientes sí que tendrían una afectación ya más seria de su capacidad intelectual, estaríamos hablando de esa discapacidad intelectual. Por otro lado, decíamos que bueno, pues el cociente intelectual o la inteligencia sería un poco como un conjunto de cosas o el resultado de poner un conjunto de cosas y básicamente diferenciamos entre lo que sería un componente verbal y un componente motor. Y cuando hacemos ese análisis por haber de ese cociente intelectual, cómo está la parte verbal y cómo está la parte motora, lo que vemos siempre más afectado sería la parte verbal, que para algunos autores esto sería un poco el reflejo de lo que podría ser algo también característico en Duchenne, un pequeño retraso en lo que sería el desarrollo de las habilidades de lenguaje. En algunos casos esto sería el reflejo también no solamente de las dificultades, problemas a nivel de lenguaje, sino también atencionales. Un poco lo que decíamos antes de la mezcla de distintos componentes, ¿no? Que pueden dar como consecuencia pues, disminuciones en lo que sean estas estimaciones de inteligencia. Por otro lado, y también redundando en esa idea de la no progresividad, del que no sean progresivos los déficits cognitivos, no se ha determinado que exista una relación clara entre el nivel de CI y la edad. Es decir, niños más mayores o niños más pequeños, su CI, pues esperaremos que sea estable, que no vaya a depender en función de esa edad en la que puedan encontrarse. No obstante, es cierto que en algunos casos puntuales, sí que se podría dar una cierta mejora de los niveles de CI si estos niveles de CI se habían visto influenciados negativamente por algún problema de desarrollo del lenguaje que se haya podido de alguna manera recuperar, aunque sea de una forma espontánea, porque estamos hablando de un retraso digamos, en el desarrollo, que luego llegamos más tarde, pero llegamos y en ese momento pues si volvemos a hacer esas estimaciones de nivel de CI, veremos que ha sido posible llegar a una cierta mejora de ese cociente intelectual. Por otro lado, insistiendo también en la cuestión motora, la disociación entre lo motor y lo intelectual, lo cognitivo, no hay una relación. No podemos hablar de que
eh, la progresión de la enfermedad desde el punto de vista muscular lleve consigo necesariamente una disminución de las funciones cognitivas. ¿De acuerdo? Ya esto al término, digamos, en términos generales, si estamos preocupados un poco por lo que fuera esa cuestión de análisis de la función intelectual, la recomendación, dada la disociación, la diferencia que puede haber entre el rendimiento en pruebas verbales o el rendimiento en pruebas manipulativas, pues sería muy recomendable tener en cuenta que habría que observar esas dos medidas por separado, más que descansar todas nuestras interpretaciones sobre lo que pudiera ser un cociente intelectual total, ¿no? Bien, existen numerosos estudios que han tratado un poco de ver cuál puede ser el perfil de los distintos pacientes. Uno de ellos, de Deguer, por ejemplo, en 2009, llegó a separar los pacientes en distintos grupos fenotípicos, es decir, con características concretas. Y básicamente lo que encontramos es que podemos ver un poco de todo. Básicamente pacientes o grupos de pacientes con una afectación que sería pura motora, sin afectación intelectual o cognitiva, y otros pacientes donde con independencia de la afectación motora, pues tendríamos una afectación intelectual muy importante. Es decir, esto redunda un poco en la idea de la heterogeneidad, de que hablar de Duchenne no es hablar necesariamente siempre sí o sí de déficit intelectual o déficit cognitivo, puesto que esto va a tener distintos factores que lo condicionen para que sea así. Y uno de esos factores que lo puede condicionar de forma muy importante es ese punto de la mutación al que hacía referencia anteriormente. Por ejemplo, de este estudio se ha visto que aquellos pacientes que están en ese grupo que está ya, digamos, caracterizado por déficit intelectual, por discapacidad intelectual, vemos que dentro de ellos es donde estarían más pacientes o donde se incluirían los pacientes que tienen esas mutaciones que estarían afectando la expresión de formas cortas de la proteína de la distrofina y más concretamente la ADP71. Este tipo de relación es una de las que tenemos a día de hoy casi más clara, básicamente que aquellos pacientes con esas mutaciones que llamamos más distales, que están afectando esas formas cortas de la proteína, son aquellos que tienen menores índices o menores niveles de cociente intelectual frente a otros pacientes con mutaciones que pueden dejar, por ejemplo, en este caso, libre o expresándose con normalidad la DP71, donde tendríamos rangos que podrían llegar incluso hasta rangos de CI que incluso podríamos estar en torno a la normalidad. Pues por lo tanto parece que la DP71, la forma más corta de distrofina, la pérdida de la misma sería el factor más determinante a la hora de explicar de por qué voy a tener un paciente con discapacidad intelectual. Hay una relación que sería lineal en este sentido, como vemos cómo va bajando el nivel de CI a medida que vamos avanzando en el punto de la mutación hasta llegar a aquellas mutaciones que nos van a afectar o impedir la expresión de la proteína más corta. Esta relación, como digo, es una de las que a día de hoy tenemos quizás más clara y que nos hace pensar o ver que efectivamente ese punto de la mutación es el predictor más importante que tenemos de cara a poder explicar el porqué de determinado déficit intelectual o de la discapacidad intelectual. Otra cuestión importante cuando estamos hablando de discapacidad intelectual, no podemos pensar que solamente aquellos con discapacidad intelectual van a tener que ser en los que tengamos déficit cognitivos y de hecho, pues, por ejemplo, este trabajo del grupo de Eugenio Mercuri, vamos a ver que tenemos pacientes que van a mostrar déficits cognitivos en ausencia de discapacidad intelectual, es decir, pacientes con inteligencia normal o en los rangos un poco de la normalidad. Vamos a ver que tienen también problemas a nivel atencional, pueden tener problemas a nivel atencional, de lenguaje, de esas funciones ejecutivas que llamamos procesos de inhibición, flexibilidad, lo que es un poco la capacidad que tenemos para cambiar de una tarea a otra, por ejemplo, habilidades de trabajar con contenidos de memoria y en la conducta emocional y social. Todo esto puede aparecer también en pacientes Duchenne que no tengan una discapacidad intelectual. El lenguaje es una de las áreas de las más frecuentemente reportadas como afectadas dentro
del grupo de pacientes. Las alteraciones a nivel de lenguaje pueden ser muy variables. En términos generales, pues estaríamos hablando pues, de un lenguaje un poco empobrecido, problemas un poco en el retraso o en la adquisición de lectura, problemas, por ejemplo, en el manejo de los códigos fonológicos del lenguaje, la correspondencia que puede haber entre los sonidos y los grafemas, y un poco ese lenguaje empobrecido que ya Duchenne había detectado en su momento. Y en algunos casos esto podría ser un signo que esté detrás de lo que podríamos ya caracterizar más como un trastorno específico del lenguaje o del desarrollo del lenguaje o una dislexia. Lo que decíamos de la progresión o no de los déficits cognitivos, tendríamos que quedarnos con la idea de que no serían progresivos y que tampoco se esperaría una mejora espontánea a lo largo del desarrollo. Sin embargo, para determinados aspectos del lenguaje sí que hay informes de algunos casos donde sí se podría llegar a ver cierta mejora, cuando son, digamos, serían retrasos en el desarrollo del lenguaje, pero benignos, ¿eh? Si estamos ya dentro de un trastorno, que sean reflejo de un trastorno ya más estructural, ahí sí que ya no podríamos contar con esa idea de que pudiera haber un beneficio o una recompensa, recuperación espontánea, por decirlo de alguna manera, con el paso de la edad. Cuando queremos hacer un poco cuál es trasladar esto a la base cerebral, pues vamos a ver que efectivamente tendríamos normalmente expresión de distrofinas en corteza cerebral y en estructuras importantes para el aprendizaje, la memoria, como el cerebelo, como el hipocampo, y precisamente esta va a ser nuestra referencia para poder señalar dónde tendrían que estar estos problemas desde el punto de vista cerebral que nos llevan a esos problemas cognitivos. Corteza cerebral, podríamos estar hablando de lo que es toda la cubierta del cerebro, pero podríamos prestar más atención a lo que sería la parte más anterior, la llamada prefrontal, donde tendríamos un poco ahí la sede de las funciones de atención, lenguaje, esas funciones ejecutivas. A nivel lóbulos temporales, desde ahí tendríamos estructuras fundamentales para el aprendizaje, la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala, y luego ese cerebelo que también estaría ahí como un elemento fundamental para lo que son procesos de lenguaje y también procesos de aprendizaje. Por lo tanto, digamos, este sería un poco lo que sería nuestra referencia general de base cerebral de esas alteraciones cognitivas. Otra cuestión importante sería, podemos estar observando en pacientes Duchenne la presencia comórbida conjunta con otros trastornos, llamaríamos de neurodesarrollo o de tipo neuropsiquiátrico. ¿Cuáles pueden ser estos trastornos? Estaríamos hablando de trastorno de espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo y dentro de los trastornos de estado de ánimo, ansiedad y depresión. Todos ellos son más frecuentes, se pueden observar más frecuentemente en un paciente Duchenne frente a lo que sería esperable en la población normal sin Duchenne. Dentro de estos, pues, por hacer alguna puntualización, por ejemplo, respecto a trastorno de espectro autista, los problemas de comunicación, los problemas de conducta social puede ser un rasgo que esté ahí en un paciente Duchenne, puede tener digamos, unas características un poquito más graves y llevarnos a ese diagnóstico de trastorno de espectro autista. Y en qué proporción o en qué frecuencia podemos encontrarnos esto, pues es muy variable. Las estimaciones pues van desde en torno a un 3% hasta que tenemos aquí, por ejemplo, el trabajo de Hinton con un 19%, y hay también incluso estudios por ahí que nos pueden llegar hasta una estimación del 30%. Es decir, aquí no hay que quedarse tanto con el porcentaje exactamente, porque las diferencias están influenciadas un poco por cuál ha sido la muestra, la metodología del estudio y demás, tanto como quedarnos con la idea de que sí, efectivamente puede haber una relación de la Duchenne con el TEA, con trastornos de espectro autista. A la base de esto, pues apuntaríamos sobre todo a nivel cerebral a las regiones de tipo amígdala, por ejemplo, o corteza prefrontal. No tendríamos tan claro esa relación con los tipos de mutación como tendríamos con la función intelectual. Bueno,
hay un poco resultados dispares en este sentido. Por un lado, tenemos casos concretos de pacientes como este estudiado por Ertrup, donde tendríamos solamente afectación de la forma larga de la proteína y aún así tendríamos autismo. ¿Esto que nos daría? Pues parece ser que solamente con que tengamos una pérdida de la distrofina completa, pues vamos a poder tener un autismo. Ya, pero no todos los pacientes que son Duchenne, que tienen pérdida de esta proteína, precisamente tienen autismo. Por lo tanto, tiene que haber algunos otros factores. Estos los desconocemos, ¿de acuerdo? Desconoceríamos un poco cuáles son esos otros factores coadyuvantes para llevar a ese fenotipo, a ese problema de ese trastorno ya de tipo autista. Hemos realizado experimentos con modelos animales para verificar que efectivamente sí, el factor por ejemplo, de la forma larga de distrofina puede ser un factor de predisposición, de riesgo, pero no sería un factor de causa-efecto. No sé si me estaría explicando. Por otro lado, no se podría descartar que efectivamente pudiera darse lo que habíamos visto con la inteligencia y ese punto de la mutación que pudiera estar ocurriendo también con el TEA. De hecho, pues, también tenemos trabajos en curso con modelos animales para ver hasta qué punto la pérdida de alguna forma de estas de alguna forma corta de estas distrofinas puede afectar a la función social. Y por otro lado, pues también hay estudios con pacientes donde parece observarse esa cierta relación entre lo que sería la presencia de esas mutaciones más distales y un incremento en la frecuencia de la aparición de un diagnóstico de tipo TEA. Tenemos también este otro trabajo donde nos llevaría no solamente a decir que el riesgo puede incrementarse con las 140, sino también con las 71. En este caso, por ejemplo, los valores de trabajo de Montoni, los valores más altos de riesgo, de frecuencia de pacientes afectados por TEAs estarían dentro del grupo de aquellos que en las mutaciones implicarían la pérdida la pérdida acumulada de todas las distrofinas. Por otro lado, tendríamos respecto al trastorno de déficit de atención, pues también un poco de heterogeneidad en los resultados o variabilidad en los resultados, que básicamente la conclusión con la que nos tendríamos que quedar sería que efectivamente hay mayor riesgo en la población Duchenne frente a la población normal para tener este tipo de trastorno y que ese riesgo puede ir aumentado dentro del grupo de los Duchenne en función del punto de la mutación. Aquellos que tengan las mutaciones, digamos, más distales, afectando de forma acumulada la pérdida de las distrofinas más pequeñas, pues tendrían, digamos, mayor riesgo, mayor probabilidad de presentar este tipo de trastorno. Aquí, por ejemplo, no es necesario que nos pongamos a detallar los resultados o los datos en concreto, pero vamos a ver un poco cómo a medida que progresa esa mutación, el riesgo, aquí tendríamos el porcentaje de pacientes afectados de este o diagnosticados con este TDAH, pues se vería incrementado hasta encontrar los valores más altos dentro del grupo de aquellos pacientes que tienen las mutaciones más allá del exón 62, que estaríamos hablando de la pérdida de la distrofina más corta, también junto con las anteriores. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, también, nuevamente, variabilidad en las estimaciones concretas, pero tendríamos que quedarnos también con la idea de que es un tipo de trastorno que también puede ocurrir con más frecuencia dentro de la población de Duchenne frente a la población normal. Hay un vínculo de la aparición de este trastorno con problemas de ansiedad que serían también un poco estructurales o característicos dentro de los pacientes Duchenne. Ansiedad que, como digo, es algo frecuente dentro de la población Duchenne, más frecuente que en la población normal y donde también parece existir, aunque no son datos totalmente concluyentes, una relación también con la posición de la mutación. En este caso, por ejemplo, de este trabajo de Bagnani, vemos que dentro de los casos con ansiedad, el 94% de ellos coincide que tienen mutaciones afectando a una de las formas cortas, la DP140. Por lo tanto, parece ser que se estaría dando esa suerte de relación entre el punto de la mutación y la probabilidad, el riesgo de padecer este tipo de trastorno. Más resultados en este sentido, otro estudio, pueden cambiar ligeramente los porcentajes. Aquí la estimación es un
poquito más holgada, estamos hablando de la presencia, pues, por ejemplo, de un 30%, en torno a un 30% de pacientes con ansiedad y con depresión, un poquito menos, pero en torno a sus mismos valores en Duchenne. En Becker disminuye un poquito estos porcentajes, esta frecuencia de aparición de estos problemas, pero siguen estando ahí. De Becker haré algún comentario más adelante. Del Becker, el principal problema que tenemos a la hora de hablar de resultados es, si nos fijamos, por ejemplo, aquí en el número de pacientes 5 y 8, y esto suele ser lo característico, tenemos muy pocos estudios con muy pocos pacientes como para poder extraer conclusiones claras, ¿no? En cualquier caso, a pesar de la variabilidad de las estimaciones entre estudios, se puede confirmar que estas alteraciones de los estados de ánimo, ansiedad, depresión serían comunes no solamente en Duchenne, sino también en Becker, ¿no? La relación de estas comorbilidades con el punto de mutación, ya digo que es un poco variable, a veces está un poco cogido, un poco podríamos decir así a título de forma como prendido con alfileres, no es un poco en forma coloquial, ¿no? La correlación más clara que tenemos, o la asociación más clara que tenemos es con el caso de la discapacidad intelectual, con mutaciones más distales serían las que nos llevarían a los casos, digamos, de esta discapacidad intelectual, y luego para los otros trastornos, según el estudio que miremos, vamos a ver resultados que son un poquito variables, pero en general la idea sería esta, ¿no? Que las distrofinas cortas, la ADP140 y la ADP71, serían unos factores de riesgo importantes a tener en cuenta. ¿Qué escenario podríamos considerar como el escenario general digamos, de las alteraciones cognitivas en Duchenne-Baker? Sería un poco afectación de distintas áreas de esa cognición, aparición de distintos trastornos. El problema que tenemos es que a lo que nos enfrentamos no es saber cada cosa así por separado, independiente, sino un escenario que tendría un poco este aspecto, donde en un solo paciente podemos tener combinaciones de muchas cosas diferentes, de distintas funciones cognitivas afectadas y la presencia de distintos trastornos neuropsiquiátricos combinados con déficits cognitivos y trastornos también neuropsiquiátricos digamos, combinados entre sí. Esto sería un poco lo que sería más habitual. Y aquí estaríamos hablando dentro de lo que serían las comorbilidades entre trastornos. Hay distintas estimaciones de esto, todavía incipientes los resultados. Por ejemplo, esta estimación del trabajo de Jos Hendriksen y Bless en Holanda, básicamente un 15,7% de pacientes con combinación de dos o más trastornos. En otro trabajo tendríamos una estimación, pues, por ejemplo, que nos lleva un 17% de combinaciones con TDAH con discapacidad intelectual, y otros trabajos más recientes, por ejemplo el de Baniani, donde también se estima que hay hasta un 20% de pacientes con dos comorbilidades, por ejemplo, trastorno de aprendizaje y TDAH, y un 5% que pueden llegar a tener hasta tres comorbilidades. Decía que de la distrofia muscular de Becker sabemos bastante menos, pero lo poco que sabemos no parece ser muy diferente a lo que estamos viendo en Duchenne. Bueno, desde el punto de vista de qué podemos esperar en el caso de Becker, o qué es, digamos, a lo que tenemos que enfrentarnos en el caso de Becker, es algo muy parecido a lo que tendríamos en el caso de Duchenne, escenarios donde podemos tener afectación solo de la forma más larga, afectación combinada de la forma más larga y la DP140, de distrofinas, afectación exclusiva, esto sí que sería un poco más característico de Becker, de la DP140, o una afectación acumulada de todas las distrofinas. El problema de todo esto es que tenemos muy pocos pacientes que se han podido estudiar, y por lo tanto nos hacen falta más datos para poder llegar a conclusiones un poco robustas, básicamente de los pocos resultados, aunque hay algunos ya con cierto tiempo, como este trabajo de Bardoni, del grupo de Bresolin, allá por el 99, que nos hablaba ya de la
presencia de déficit cognitivo, sobre todo en pacientes Becker que tenían afectación de la ADP140 y que habría un riesgo importante, serio, para discapacidad intelectual dentro de este grupo de pacientes, y otros estudios donde nos hablan pues, de la presencia nuevamente de problemas de lenguaje, problemas un poco de la función matemática, aritmética, que serían también comunes en el caso de Duchenne, incidencia también elevada de trastornos neuropsiquiátricos como el trastorno de espectro autista, etcétera, etcétera. Nada que en principio sea muy diferente a lo que hemos visto en el caso de Duchenne y, por ejemplo, este otro trabajo más reciente donde tenemos un caso, una mutación muy específica en un paciente Becker que estaría teniendo un fenotipo Becker, es decir, desde el punto de vista muscular leve, pero que tendría una afectación de la expresión de todas las distrofinas, incluida la DP71, y que estaríamos viendo en este paciente discapacidad intelectual comórbida con una serie de trastornos neuropsiquiátricos como el TDAH y otro tipo de problemas. Bien, por lo tanto, en el caso de Becker, lo que podríamos concluir es que estaríamos hablando de un escenario similar en el tipo de alteraciones en el caso de Duchenne, con riesgo también de trastornos neuropsiquiátricos, con un nivel intelectual que también puede ser muy, muy variable y con un riesgo que en principio parece que aumentaría para la presentación de este tipo de dificultades y de trastornos en función de que estemos o no afectando la expresión de esas formas más cortas de distrofina. Bueno, ahora ya estoy ya en la recta final para terminar, comentar un poco cuáles son esas limitaciones que algunas ya he ido comentando a lo largo de la presentación para la hora de interpretar y concluir sobre los resultados, básicamente cuestiones relacionadas con tamaño muestral. Generalmente no tenemos pacientes suficientes en los estudios para poder llegar a conclusiones o relaciones robustas para poder extraer esas conclusiones, problemas en el sesgo de reclutamiento, el hecho de que generalmente solo vayan a presentarse o vayan a presentarse fundamentalmente como voluntarios en las investigaciones pacientes que tienen mayor afectación cognitiva o mayor preocupación, la heterogeneidad de las mutaciones, que efectivamente, pues si no tenemos una representación, digamos, equilibrada entre una mutación u otra, esto nos va a llevar a resultados un poco dispares y sobre todo la ausencia también de protocolos de evaluación estandarizados, adaptados a los pacientes de Duchenne. Básicamente, también estaría dentro de las preocupaciones y de los desafíos que tenemos por delante en la investigación el hecho de que necesitamos una terapia que vaya a ser integral, es decir, en el sentido de que no solamente vaya a atender a toda esta patología muscular, sino que también pueda atender a la patología cerebral. Efectivamente, tienen que ir ambas cosas de la mano, el poder rescatar esa función muscular y al mismo tiempo que pueda ser efectiva esa terapia a nivel cerebral. Para ello, y aquí ya estamos en el cierre, para ello se ha puesto en marcha a inicios de este año un proyecto internacional, el proyecto BEAM, en el cual mi equipo sería uno de los participantes de este gran consorcio que está formado por un total de 19 equipos, combinando equipos de investigación y grupos de apoyo de pacientes a través de la Asociación de Duchenne Mundial. Un digamos, un proyecto ambicioso de investigación que estaría coordinado por el doctor Montoni desde Londres y donde dentro de los múltiples objetivos que tenemos, muchos de ellos serían un poco tratar de superar esas limitaciones que he comentado así un poco por alto, tratar de hacer el estudio más amplio, más exhaustivo de la población más numerosa que se haya hecho hasta día de hoy, de pacientes Duchenne a nivel europeo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte a nivel de la población española y será la primera gran caracterización, evaluación de la muestra española de pacientes para ver hasta dónde llegan ese tipo de alteraciones, cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a un escenario u otro y poder también establecer esos protocolos para la evaluación, el análisis de esos problemas en el caso de ya a nivel más de la clínica cuando el paciente acude a consulta.
¿qué puedo esperar o qué debo hacer cuando me enfrento a este tipo de cuestiones de la función cognitiva? Pues debemos esperar tenemos que esperar que cabe dentro de lo normal que vaya a haber déficits cognitivos en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que los déficits cognitivos pueden aparecer de forma muy temprana y que su expresión puede ser muy variable en naturaleza y en severidad, que además pueden aparecer trastornos comórbidos del tipo neuropsiquiátrico y que el escenario puede ser todavía más complejo con combinación de algunos de ellos, que estos son factores o elementos que son incapacitantes para la vida y que van a necesitar un tratamiento, un seguimiento, una orientación para poder, digamos, en la medida de lo posible, incrementar esa calidad de vida del paciente, compensar, ayudar en la escuela, etcétera, etcétera. Que no podemos confiar en que esto vaya a mejorar de forma espontánea, ¿no? Insisto en que no sería progresivo, pero tampoco sería esperable que vayamos a tener recuperación espontánea. Y con ello, ante todo esto, deberíamos tener un poco presente la importancia de la vigilancia, la evaluación y el diagnóstico y la orientación y el tratamiento, si cabe, ¿no? Con ello ya termino con estas conclusiones donde efectivamente creo que hemos podido ver que las distrofias de Duchenne y de Becker pueden tener un impacto importante sobre el desarrollo y la función cerebral, que van a aparecer con alta probabilidad déficits cognitivos y trastornos de tipo neuropsiquiátrico, que la naturaleza y severidad de estos aún así sería variable, que dentro de los factores predictores, factores de riesgo, el principal sería el tipo de mutación, o más que el tipo, el punto de la mutación, que aquellas mutaciones más distales serían las que tendrían mayor índice de riesgo y que no obstante nos faltan muchas cosas por saber todavía, cosas que queremos resolver en gran parte gracias un poco a este proyecto BIND europeo financiado por la Unión Europea, cuestiones de esa relación genotipo-fenotipo, los otros factores de riesgo que pueden estar ayudando, más sobre la base cerebral, mecanismos, función ya más específica de las distrofinas, sus pautas de expresión, bueno, toda una serie de cuestiones, llevando incluso a poder valorar hasta qué punto algunos de estos déficits pueden o no verse revertidos cuando estemos ante una circunstancia de una terapia nueva que vaya a buscar pues, la reexpresión de una distrofina postnatalmente, es decir, si los déficits los daños que se hayan podido ocurrir en ausencia de la distrofina primariamente desde el desarrollo ya fetal pueden ser rescatados, compensados, recuperados cuando a una edad posterior empezamos a conseguir una reexpresión de distrofina. Y ya termino, sí, dando las gracias a lo que sería mi equipo, mis colaboradores, donde tenemos aquí a equipo de neuropsicólogos clínicos y con experiencia también en infantil, Luis Miguel, Esperanza, Marta, Patricia, Claudia y Raquel, y a colaboradores externos, internacionales también, todos los del consorcio de BIND, a Cyril Bayón, en Francia, a Elena Muñoz, que nos está ayudando con el tema de la estimulación magnética o la estimulación eléctrica transcraneal como fuente de terapia posible, y la Duchenne Parent Project, por supuesto, que es con quien vamos a colaborar y que estamos colaborando estrechamente para poder llevar a cabo este tipo de proyectos que tenemos entre manos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo a disposición para las preguntas que Muchas puedan gracias. surgir. Muchas gracias, Rubén. Primero recordaros a todos los que no estáis todavía familiarizados que las preguntas, aunque tenemos poquito tiempo para poder hacerlas, las tenéis que hacer mediante escribir en el panel de control en el apartado donde pone preguntas. Y yo quisiera pues agradecerte toda la presentación, Rubén. Yo creo que ha estado súper claro todo y bueno, se puede ver todo lo que los estudios que se van a poder hacer a partir de ahora y gracias a este gran proyecto en el que estamos todos involucrados, ¿no? Yo, Gracias. dime, ¿vas a decir algo? No, gracias. Solo, Ah, Marisol. vale, perdona. No. Yo lo que sí que te quería hacer una pregunta
que no has comentado en toda la presentación y no sé realmente la incidencia o si ni siquiera se llega a saber, ¿no? Cuando hablamos un poco de que están afectados pues, todos los sistemas también inhibitorios, excitatorios, etc. ¿Se sabe algo de la incidencia de epilepsia en Duchenne o en Becker? ¿O tienes Sí, idea de sí, algún sí, proyecto? sí se sabe. No, no lo he comentado porque esto entra más que dentro de las alteraciones de tipo neuropsicológico o neuropsiquiátrico sería neurológico. Y efectivamente sí que hay una mayor frecuencia, incidencia y riesgo para epilepsia. Efectivamente esto está y en parte, en gran parte está debido a ese desequilibrio entre excitación e inhibición. Es decir, Ujú. que tendríamos cerebros que serían más fácilmente irritables desde un punto de vista de la estimulación. Vale, gracias. Y nos dan las gracias. Muchas gracias por la presentación. Y tenemos una pregunta que nos comenta, comparativa con Becker, si al generar proteína, aunque sea más pequeña, es capaz de que no sea tan, bueno, aquí pone que la afectación no sea tan grande como con Duchenne en algunos casos. Pues no, no sabemos, o sea, lo que tenemos así un poco de referencia de estudios que estamos haciendo en modelos animales y algunos compuestos de terapia génica que podemos conseguir, por ejemplo, reexpresar parcialmente algo de proteína, en algunos casos con una reexpresión pues pequeña, digamos de un 20% de la proteína, que ya es bastante, podremos llegar a revertir algunos fenotipos en los modelos animales. En el caso del humano no lo sabemos y de hecho el proyecto BEAM va un poco dirigido a esto, ¿no? A tratar de establecer las bases para ver si luego pudiéramos determinar que haya algún efecto con alguna reexpresión que sea parcial de proteína, pero no, no sabemos, es todavía una incógnita y efectivamente hay casos peculiares, pues, por ejemplo, ese último que comentaba de un Becker, que es un problema de splicing, es decir, que parte de su RNA es capaz de producir proteínas funcionales y otra parte no, digamos, estaríamos en una producción parcial del total de proteína posible y en esas circunstancias es que tenemos un fenotipo muy, muy complicado con discapacidad intelectual y demás. O sea que es aventurar y especular qué puede pasar y es posible que, vamos, que se puedan dar muchas diferencias en función del área de cognición o el tipo de problema. Es difícil de predecir qué puede pasar. O sea, lo más cierto que puedo decir es sobre comentar sobre resultados que ya están además publicados a nivel de Ujú, algunos compuestos de terapia génica en modelo animal, donde una pequeña reexpresión, un porcentaje pequeño de proteína de DP427 puede dar lugar a una reversión de fenotipo en una conducta muy concreta que tiene el ratón este MDX, ¿no? Que sería el principal modelo para ello. ujú. Y vamos con la última pregunta, porque son las 8:15. Nos dicen que buenas tardes, muchísimas gracias. Mi hija tiene una mutación, estamos hablando de una niña con Duchenne, de hecho no es solamente portadora, sino que es totalmente Mm. sintomática. Tiene la mutación en el intrón 66. Pregunta si hay diferencia entre exón e intrón a la hora de la incidencia entre TEA y que a su hija, pues lo que le han dicho, ¿no? Que aparenta es tener Asperger. Pues no no sabría contestar directamente a la diferencia entre exón e intrón. Yo no sé exactamente la consecuencia que tendría a nivel un poco de la pauta de expresión de la proteína, si está, ¿qué decía? El 60 y algo, ¿no? Ahí 66, sí. podríamos estar hablando de una probabilidad de que estemos viendo afectadas pues todas las formas de distrofina. No sabría decir. La que pueda tener un Asperger entraría dentro de lo posible, pero me faltarían datos sí, para poder aventurar Sí, alguna. totalmente de acuerdo. Sí.
Después también, bueno, tenemos varias preguntas más. Vamos a intentar resolver alguna porque han entrado ahora como muchas. Mm, Hay como 4 que se refieren a lo mismo y es entre la diversidad entre las diferentes hermanos, ¿no? Si mm. con la misma mutación, porque claro, tienen la misma mutación, vienen de una madre portadora, eh, ¿por qué existen estas diferencias? ¿No? Hay preguntas que dicen que por qué existen y hay otras que dicen que sí puede existir. Sí, pues no lo sabemos. Se han hecho estudios con gemelos, se han hecho estudios con hermanos y esto entra dentro de los factores desconocidos, lo cual cuando nos ponemos en una situación, hombre, si son hermanos, o sea, mellizos, no gemelos, pues hay cierta variabilidad genética, pero bueno, se comparte mucho igualmente y por lo tanto pensar en diferencias, hay un poco de fondo genético sería bastante aventurado. eh, y es complicado. Se puede pensar en interacciones genética-ambiente, factores epigenéticos, una serie de cuestiones que a día de hoy no tendríamos resueltas. ¿De acuerdo? O sea que no es algo que no podamos explicar. Lo que sí que agradeceríamos sería poder hacer el registro del dato para Sí, poder más adelante ver si es sí. algo que tener en Genes cuenta. modificadores o sí, pueden entrar en el Sí, papel bastantes. claro. Tenemos, bueno, felicidades por tu presentación. Tenemos otro que también te da las gracias, que ha sido muy interesante. Otro comentario que nos dice que buenas tardes, gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Quería saber si es posible que en el caso, no, espérate, que este es de lo mismo también de afectación cognitiva y teníamos, a ver, ¿dónde está? Así. ¿Qué se saben de los casos de niños con Duchenne con altas capacidades, Mm, con TDAH, mm. epilepsia, sociales y resolución de problemas? Pues que puede suceder, porque de hecho está sucediendo. El por qué insisto, que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. No sabemos cuáles son los factores que van a determinar esa múltiple comorbilidad que se puede dar. Es decir, Ujú, hay esos indicios de nivel de riesgo en base a la posición de la mutación, pero no sabemos más. De hecho, esto es una de las cosas que menos se ha estudiado, porque, digamos, si ponemos un poco orden jerárquico, se ha estudiado mucho todo lo que es la función intelectual aislada, se está estudiando mucho también aisladamente función cognitiva, componentes normales, se está estudiando y se ha estudiado también los trastornos por separado, pero esta cuestión de ¿en cuántas ocasiones sucede esto de que podamos tener combinación pues, de un TDAH con discapacidad intelectual? Bueno, en este caso estamos a la inversa, en altas capacidades, con también una epilepsia. Bueno, todo ello por separado serían cosas que efectivamente pueden ujú, suceder dentro de Duchenne. ¿eh? Ahora, el que se vayan a dar conjuntamente, el por qué se dan conjuntamente, en algunos casos y en otros no lo sabemos. ujú. Sí, bueno, de hecho tenemos varias preguntas que van en esta Mm, línea, pero yo creo que con la explicación que has dado has podido ya responder todas. Yo creo que también un factor importante es que hasta ahora y lógicamente también se ha invertido muchísimo más en investigación que esté relacionada, ¿no? Pues, con poder alargar, ¿no? Lo que sería esperanza de vida, etc., en distrofia muscular de Duchenne y que sí que necesitamos, ¿no? Pues esta inyección en investigación a nivel de cerebro, afectaciones y poder pues acabar solucionando todas estas cuestiones, ¿no? Que hoy mm. nos han traído aquí. Muchísimas gracias, Rubén, por tu Bueno, intervención y gracias. esperemos tenerte con nosotros en otra ocasión. Muchas Cuando me gracias a invitéis, todos. cuando me invitéis. Muchas Perfecto. gracias a todos los que hayan asistido y a todas las preguntas. Y lo único que lamento es no poder tener respuestas porque no las hay. Sí, y Bueno, estamos en ello. para eso trabajamos, para intentar encontrar esas respuestas. Perfecto. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Hasta luego. Hasta luego.